Momento previo, habíamos informado que terminó el día de ayer la primera discusión, el primer debate con la aprobación para el Cantón Cuenca de PUCS y PDOT, dos instrumentos de planificación y que dan lineamientos para el control urbano en la ciudad de Cuenca. Vendrá una segunda fase con un segundo y definitivo debate en breve en el municipio de Cuenca. Más de una docena de veces se convocaron los asambleístas en el marco de una sesión que se convirtió en una sesión permanente por varios días para discutir estas propuestas con algo más de 130 artículos y unas 5,000 fojas de anexos. Damos la bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Quisiéramos conocer su grado de satisfacción, ingeniero Álvarez, sobre lo realizado por el Consejo Municipal de Cuenca en el marco de esta discusión que ha llevado a la aprobación tras la primera revisión de estos cuerpos legales. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial. Rosanita, un gusto saludarles a todos los ciudadanos que siguen la señal del programa, el noticiero en Antena 1 y Academia TV. Ciertamente que en lo particular es muy satisfactorio el que se pueda haber, por fin, diría yo, conocida formal en primer debate en sesión de consejo lo que significa el tratamiento de la ordenanza que sanciona las dos herramientas de planificación que tanto se ha venido conversando en los últimos tiempos: el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Decía que es satisfactorio a mi entender porque es una necesidad urgente que tiene el Cantón Cuenca de disponer de una herramienta de planificación general en donde permita al cantón en pleno, de la parte rural, la parte urbana, proyectarse para los próximos por lo menos 12 años como está estipulado en el marco legal. Y decía satisfactorio también porque de una manera ya formal se lo pudo conocer el primer debate. Como usted acaba de indicar, han sido 12 sesiones de trabajo, cada una de alrededor de 6 horas, lo que suma más de 70 horas de un trabajo en pleno de todo el cuerpo legislativo cantonal, pero con un detalle que creo yo también muy importante de señalar: la importancia, la expectativa que ha levantado estas herramientas de planificación se pueden ver proyectadas en la utilización de la silla vacía por 29 ciudadanos que a título personal o en representación de algún colectivo así lo han realizado. Esto ha significado un debate amplio, un debate profundo, un debate en donde también han habido, por qué no decirlo, confrontaciones por las distintas formas de mirada que tenemos los ciudadanos y que le van volviendo complejo el intento de llegar a acuerdo. Creo rescatar un valor de que el debate se ha agotado sin ningún miramiento. Todos los ciudadanos que legalmente han sido acreditados en la silla vacía han podido actuar, no han tenido límites de tiempo para exponer sus puntos de vista, y también reconocer que pese a las diferencias, a las discrepancias que es evidente existen en el cantón, pues cada uno lo hacía de manera, entendería yo, propositiva en ese intento de que en estas herramientas de planificación se refleje el sentir de cada uno de los sectores. Concejal Álvarez, en este tema de la participación, muy buenos días. No ha dejado de estar en el debate y no ha dejado de ser una preocupación de varios sectores la ausencia de aprobación de un sistema de participación para proceder con todo este debate y tener una planificación para la ciudad, para el cantón participativa. Este proceso debió haberse aprobado antes, porque así lo dispone la ley. Se ha denunciado por parte de diversos sectores de que esto no se ha cumplido. Este sistema de participación reglado como condición de validez no ha sido aprobado por el Consejo Cantonal para proceder con todo este debate, lo que probablemente podría nulitar todo lo actuado. Rosanita, eso es parte de las diferentes posturas que han tenido ciudadanos que ciertamente, y como me he permitido también mencionar en varias ocasiones,
es absolutamente respetable, es absolutamente entendible esos criterios individuales, personales, que no dejan de tener valor, pero que sin embargo pues son criterios de las personas que así lo emiten, porque también pues debo decirle que en contraposición existen otros criterios de que se han cumplido con procesos en donde se denota la participación ciudadana. Y creo que este tema, pues, difícilmente va a ser de un acuerdo, porque cada uno tiene miradas distintas sobre el proceso. Lo que sí es una gran verdad, y en esto debemos desnudarlo, hemos manifestado en varias ocasiones, de que en el Cantón Cuenca, desde que se promulgó la Ley de Participación Ciudadana y en la que se determinó que cada GAT cantonal deba elaborar la política pública transparente para encaminar los procesos que ya están estipulados en la ley. El Cantón Cuenca es uno de los cantones que lamentablemente hasta la fecha no hemos podido disponer de aquella herramienta que pueda transparentar dichos procesos. De hecho, el Consejo Cantonal actual, ya en los 2 años y medio y un poco más que llevamos en funciones, hemos avanzado de manera interesante, pero no hemos podido concluir esta ordenanza para que se defina con precisión los procesos de participación, pero esto no opta de que han existido procesos importantes en donde se han involucrado, tal como determinan también el marco legislativo superior, particularmente la LOTUX, en que para efectos de elaborar los PDOT y los PUCs deben haber sendas comisiones con la presencia de los ciudadanos que han sido nombrados en asambleas populares. Se ha procedido de esta manera. Existe el comité técnico que en principio ha estado al frente observando que se realicen todos los procedimientos que correspondan. En los informes preliminares que se conoció para el debate como tal de la ordenanza, se pudo ver informes en donde se observan más de 300 jornadas de participación ciudadana en los distintos sectores, tanto en territorio cuanto en representatividad ciudadana, con más de 6.000 actores que han sido parte del proceso de discusión y que hemos estado particularmente atentos, no solamente en el debate actual, Rosanita, sino en el proceso. Creo que los concejales, cada uno a su manera nos hemos involucrado en aquello. Particularmente he podido llevar el registro en donde he participado en más de 120 asambleas en diferentes sectores de la ciudad, muchos de ellos en el sector urbano, y en donde hemos podido palpar las inquietudes, las sugerencias, las aspiraciones que tienen los cantones, y hemos estado observantes de que esas inquietudes sean recogidas en estos instrumentos. Concejal, al momento, en la segunda discusión también habrá esta participación ciudadana. Ciertamente, estimado Gustavo, decía de que al momento en el debate parte de los puntos de discusión han sido solicitar los informes a los departamentos municipales, particularmente a planificación, para que se nos indique si es que se han recogido esas observaciones que se trabajaron en las diferentes asambleas ciudadanas. Hemos podido observar que gran parte de ellas, hay que también ser honestos, no en su totalidad, pero gran parte de estas inquietudes han sido recogidas. Las que no han sido posible incluirlas en el PUS, pues también se han pedido las explicaciones y se han dado las razones técnicas por las cuales no es pertinente, no es posible, porque habrá que entender también que muchas de esas aspiraciones son criterios de un sector ciudadano, recalco una vez más, muy importantes, pero esos criterios individuales y particulares, sin desmerecer el valor que tiene, no pueden contradecir las normas superiores, sí, tanto en el marco legal cuanto en las normas técnicas. En normativa de esta naturaleza complacer a todos, hay que tomar decisiones, eso es comprensible. Concejal Álvarez, quisiera ir a temas ambientales tan importantes coyunturalmente para la ciudad de Cuenca. ¿Cómo quedaron sustentadas las zonas de recarga hídrica de los ríos del cantón? ¿En cuál de los cuerpos legales, PDOT, PUCS o en los dos? ¿Y en qué capítulo se ha incorporado el acuerdo del Ministerio del Ambiente sobre la delimitación de la zona de recarga hídrica? En otras palabras, también cómo queda sustentada la consulta de Cuenca para su aplicación práctica. Con mucha satisfacción, estimado Gustavo, podemos indicar que han sido recogidas todas estas decisiones que por mandato popular se establecieron en la consulta popular de febrero del año pasado. Y sí, hemos estado muy atentos en múltiples capítulos, en múltiples articulados y en los anexos respectivos de estas herramientas de planificación y de la ordenanza como tal. Está estipulado de manera expresa, incluso
en los considerandos hemos solicitado de que en varios de ellos se coloque de manera expresa los resultados de la consulta popular, el pronunciamiento de la propia Corte y también pues del acuerdo ministerial final que el Ministerio del Ambiente, acatando la disposición de la Corte, pues ya ha delimitado con absoluta precisión georreferenciada, es decir, con instrumentos técnicos que reducen prácticamente a cero cualquier margen de error. De esta forma, en los enunciados de los considerandos queda ya establecido aquello y luego en los articulados en varios capítulos de aquellos se ha dejado establecido con absoluta precisión de que conste la georreferenciación, los detalles precisos de las 5 zonas de recarga hídrica que por consulta, insistimos, quedó zanjado, y no solamente aquellas, estimado Gustavo, sino se han podido incluir en el PDOT y en el PUGS, también la delimitación de las otras zonas que sin ser parte de los resultados de la consulta popular, pues ya el Consejo Cantonal en meses anteriores los definió a través de las zonas ACUS. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted con esto, concejal? ¿En qué medida se genera un escudo medioambiental para la zona de Quimsacocha, uno de los puntos más conflictivos, para las zonas de bosques protectores, páramos y el macizo del Cajas? Sí, exactamente. Diríamos que el escudo, que de por sí ya estaba previsto desde los propios resultados de la consulta, que quizás no requerirían de estas nuevas expresiones de blindaje, pero que no está por demás que sobre los resultados de la consulta queden zanjados ya en materia de política pública esta delimitación y estas condiciones de prohibición en el uso del suelo que no sea otro que el estrictamente de la conservación ambiental y eventualmente pues para efectos de investigación científica. Es decir, que complementa, es uno más. Habíamos en alguna ocasión indicado que se seguirán dando pasos que a lo mejor son pequeños, pero que a la larga son grandes procesos que se van avanzando para efectos de que quede zanjado lo que de por sí es la voluntad popular y es una necesidad para efectos de la supervivencia del propio Cantón Cuenca. En la silla vacía estuvieron presentes y por qué no también comentar los amigos, los ciudadanos que representan al sector de la minería, en que manifestaban su inconformidad y que pues indicaban que ellos podrían realizar intervenciones de explotación minera guardando los estrictos controles ambientales. Sin embargo, de aquello, pues ellos escucharon el pronunciamiento prácticamente unánime de los concejales y de la gran mayoría de los miembros que hacían uso de la silla vacía en el sentido de la voluntad de este consejo, y no solamente diría de este consejo, sino de los consejos cantonales de los últimos 10, 15 años, que recoge la voluntad histórica de los ciudadanos. No es un tema de coyuntura que se dio a propósito de la consulta popular, es un tema que se viene trabajando por más de unas 2 decenas de años sobre el avance, sobre la protección de estos espacios con alta riqueza ambiental. Quizás complementando, Gustavito, a lo que usted me indicaba hace un momento, en el primer debate se ha agotado todo lo que ameritaba en discusión, pero quedó zanjado también inquietudes, propuestas, alternativas que los técnicos, los compañeros que son parte de la administración municipal están pendientes de recoger para que previo a segundo debate se puedan hacer otros talleres adicionales en donde se continuarían con los procesos de recoger las inquietudes ciudadanas, de tal manera que pese a que ya se aprobó en primer debate, pero no se puede considerar todavía de que la ordenanza y los instrumentos técnicos a través de los anexos sean ya cosa juzgada. Están todavía en la posibilidad de seguir retroalimentándose, afinándose su propuesta, y hasta que no llegue a segundo debate, pues todavía es factible hacer algunas observaciones, corregir algunos errores si es que así lo existen. De hecho, en estos días, en paralelo al desarrollo del Consejo Cantonal, que como es conocido, pues en estas 12 jornadas de trabajo que teníamos en jornada matutina desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, permitía que en las tardes y en la noche, pues de manera complementaria,
podamos tener reuniones de trabajo con algunos colectivos que han indicado sus ideas complementarias, fruto justamente del seguimiento del debate. Uno de ellos, por ejemplo, compañeros de ambientalistas que señalaban su preocupación al enterarse que en algunos sectores de la ciudad, en algunos PITs, en algunos polígonos de intervención territorial, como se los llama para efectos de la planificación, se observaba de que se han reducido los lotes mínimos de terreno en áreas que están muy cercanas a zonas de protección ambiental, y ellos nos daban la explicación que no sería oportuno que se reduzcan esos tamaños de lote mínimo por efecto del peligro que correría por la expansión de las zonas de explotación agroindustrial, lo cual denota pues las diferentes miradas que tenemos al respecto. Algunos ciudadanos, en su gran mayoría diría yo en el sector rural, bogaban porque se reduzca el tamaño del lote mínimo. Sin embargo, también existen ciudadanos que con argumentos técnicos muy razonables pues indican que no debería ser adecuado aquella situación, lo cual, insistimos, pues produce esa exigencia de tener un criterio amplio, una apertura de criterio y quizás, ¿por qué no apelar a la sabiduría para saber tomar las mejores decisiones en aras de ese bien común? Así es que todavía estamos en proceso de seguir retroalimentando, no está todavía definido un tiempo preciso para saber cuándo se llamará segundo debate. Lo que sí podemos pues comentar es el compromiso del Consejo Cantonal. Hemos escuchado también la voluntad del alcalde en el sentido de que de inmediato se darán esos espacios, si es que es necesario, insisto, uno, dos o más talleres de los que ameriten para seguir discutiendo ya de manera más precisa los términos que quedarían tanto de la ordenanza cuanto de los anexos como tal, y que a la brevedad que aspirarían lo personal no vaya más allá del mes de febrero, pues se convoque de manera formal al segundo debate. Con lo cual, pues Álvarez, el documento ya final que iría para el segundo debate se hará público de manera oportuna para que se pueda conocer, sobre todo si es que los aportes de los ciudadanos desde los distintos sectores y quienes intervinieron en los distintos espacios de diálogo, debate o reflexión respecto de estos temas puedan conocer. Por supuesto, Rosanita, indicar que en la página oficial del municipio de Cuenca existe el link correspondiente para que todos, absolutamente todos los ciudadanos tengan acceso a la totalidad del documento. Dado el volumen de fojas, podemos entender que es imposible emitirlo de manera física, pero en forma digital está disponible para que los ciudadanos, tanto la ordenanza cuanto las cerca de 5.000 fojas de los instrumentos técnicos, pues puedan acceder a aquello, de tal manera que cualquier ciudadano, insisto, pues tiene la posibilidad de leer, revisar, analizar estos documentos. Obviamente que ya una vez culminado el primer debate, ese documento que diría fue un borrador final, debe estar sometido a cambios, y hasta cuando no se terminen los talleres no se podría indicar que ya son documentos finalizados. Pero tenga la certeza, estimada Rosanita, que como parte de la Comisión de Participación Ciudadana estamos pendientes de que se cumplan los procesos de la mejor forma posible. Apenas se tenga el instrumento ya afinado, luego de los talleres, luego de la retroalimentación, nuevamente se exigirá que esté colocado para que en el escrutinio público pues pueda ser conocido. Además, desde los perfiles de redes sociales de los diferentes actores del Consejo Cantonal, incluso desde las redes que manejamos como concejalía a título personal, solemos colocar también los links de enlaces para que la ciudadanía pueda disponer de aquellos instrumentos. Lo que sí es un tema que hay que entenderse como razonable, Rosanita, es que todas las inquietudes que plantean los ciudadanos tengan las certezas que son analizadas, pero lo que sí no se puede garantizar con absoluta precisión es de que las inquietudes de los ciudadanos necesariamente todas puedan ser acogidas, porque como habíamos mencionado hace un momento, algunas de ellas son aspiraciones que, sin dejar de ser legítimas aspiraciones individuales, pero no pueden acogérselas porque posiblemente no están dentro de la norma técnica o posiblemente contravienen algún aspecto legal. Pongo de ejemplo, nada más para hacerme entender un poquito, en alguna parroquia rural se indicaba que hay unas dos señoras que por sus condiciones
socioeconómicas disponen de unos lotes de terreno de 40 metros cuadrados y ellos manifestaban de que dada esa situación, querían que en toda la parroquia, al menos en ese sector, se ponga como lote mínimo 40 metros cuadrados. Entonces indicábamos que esto no es posible, no es pertinente, insistimos desde la norma técnica, incluso desde el marco legal, que más bien esas situaciones reales deberíamos buscar de forma imaginativa otras alternativas de solución. Así es que se comprendió aquello y pues a la final esa propuesta que fue en su momento una propuesta muy importante para los moradores del sector, pudieron ellos comprender de que no era posible y al menos creo yo que se comprendió aquello y evidentemente no se acogió esa petición. Concejal Álvarez, yendo al tema de competencias, concesiones, prohibiciones relacionadas con uso de suelo, incluyendo por supuesto la minería, pero no exclusivamente sobre este tema. Está por allí el uso de suelo industrial y múltiples necesidades y destinos que se pueden dar al suelo del Cantón Cuenca. ¿Cómo queda el control? ¿En dónde comienza y en dónde termina las prerrogativas del gobierno central a través de sus instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas? ¿Cómo se operará y en qué medida se harán cargo las instituciones de Tapa y del GAD de Cuenca? ¿Qué papel se jugará localmente o se dejarán estos temas cruciales para el centralismo? Hay temas que muy a nuestro pesar podemos comprender de que no son factibles de acogérselo de manera total por parte del GAD cantonal. Hay temas que son de competencia exclusiva de los GADs cantonales, como por ejemplo el uso y control del suelo. Hay temas que son también prerrogativas exclusivas de otras carteras de estados del gobierno central, lo cual pues no deja de ser una preocupación permanente de un tema que de forma continua pues hemos sido copartícipes con muchos ciudadanos de crítica a este extremo centralismo que tenemos, a esta dependencia absurda, diría yo, hacia el gobierno central, en donde desde los escritorios de la burocracia de la capital se toman decisiones a nivel local que muchas de las ocasiones no sintonizan con las realidades. Este tema, mientras exista el marco normativo que está vigente de la Constitución de Montecristi y de todo lo que desde ahí se ha derivado, como por ejemplo esta cosa que nos llama la atención y que con la señora ministra de Educación le escuchaba en el noticiero indicar que es competencia exclusiva del Estado las decisiones sobre educación. Entonces, bajo esas competencias exclusivas, me permitía tener un llamado de atención que por favor se debe atender como se merecen a las instituciones educativas fiscales que están en situaciones precarias para el funcionamiento. Eso es lo que no entendemos. El gobierno central pretende abrogarse absolutamente funciones que sí se los puede hacer a nivel cantonal, pero que lamentablemente en el marco legal al momento no es posible. Sin embargo, en lo que sí es competencia del GAD cantonal, se están tomando todas las precauciones para que se pueda ejecutar lo que por decisión ciudadana se ha definido para el Cantón Cuenca, y que, por ejemplo, lo que tiene que ver el uso del suelo, al ser competencia exclusiva de los GADs cantonales, en el caso del Cantón Cuenca, ha quedado definida o está siendo ya a través de la discusión y del debate, está siendo definida con precisión cuáles son las posibilidades en el uso del suelo de nuestro cantón. De ahí que, por ejemplo, las zonas de recarga hídrica, las zonas que potencialmente tendrían posibilidades para hacer suelo industrial, también se lo ha definido, y no desde un capricho demagógico, sino como resultado de análisis técnicos, de análisis ambientales, de análisis socioeconómicos. Se han definido también las zonas en donde se va a poder realizar un mayor aprovechamiento urbanístico a través de construcciones en altura, es decir, se ha buscado que exista un equilibrio en lo que es las intencionalidades de desarrollo del cantón, pensando en la cuenca no del hoy, sino sobre todo en la cuenca de futuro, en la cuenca en que pues se tendrá que desarrollar las actividades los cuencanos bajo las condiciones que en ese futuro que estamos imaginando puedan ser las mejores. Así es que en lo que es competencia del GAD cantonal se están tomando todas las precauciones necesarias, seguramente, y esto también con la honestidad que pretendemos llevar adelante la concejalía, estamos seguros que no va a ser un instrumento ideal, segurísimo nos quedarán muchos temas que no se alcanzarán a cubrir en el actual ordenanza y en los anexos. Sin embargo, indicar que la gran mayoría de inquietudes ciudadanas, la gran mayoría de expectativas planteadas
han sido analizadas, han sido consideradas, y creo yo que es un instrumento bastante, al ser bastante discutido, pues sí creo que tiene mucho de un equilibrio entre lo que es posible y lo que la ciudadanía aspira. Concejal De pronto, Álvarez, quisiera yo hacerle extensiva dos inquietudes de parte del doctor Carlos Castro, quien fue concejal del Cantón Cuenca. Él pregunta si las normas ambientales son o no transversales tanto al PDOT como al PUCS, y cómo cumplen estas dos herramientas, PDOT y PUCS, la realización de los derechos como ordena la Constitución. Pues entender que el PUCS es prácticamente un instrumento complementario que se deriva de lo que está estipulado en el PDOT, es decir, que además de ser transversales, son complementarios, están hilvanados el uno con el otro, y las definiciones, en este caso de las normas ambientales, que evidentemente, y más bien el doctor Castro ha sido uno de los grandes maestros de los que estoy siempre pendiente para aprender en temas justamente de lo que sería el derecho ambiental, reconocer que pues las normas locales no pueden contradecir a las normas superiores y a la propia Constitución. Más bien a la inversa, lo que intentamos con el PDOT y el PUCS es que a partir de la normativa nacional que existe, pues podamos zanjar con absoluto detalle lo que es decisión de los cuncanos en términos de la conservación ambiental. Y claro, seguramente nos queda en el tapete seguir construyendo política pública que, como decía hace un momento, seguramente no se alcance a recoger todo en esta ordenanza que está en discusión, pero que puede complementársela, y de hecho hay una serie de articulados transitorios en el que, avisorando la necesidad de complementar esta normativa, se dispone de la temporalidad suficiente para que se complemente dicho estudio, de tal suerte que, junto con la ordenanza actual que estaría ya cerca de aprobarse, pues preveíamos en ese futuro próximo, en el lapso de 3, 6 meses o un año, se pueda complementar la normativa de manera más precisa. En el caso de los temas ambientales, si es que así se lo requiere, estaríamos a tiempo de complementarla, si es que pues el doctor Castro y el colectivo al cual él se pertenece, pues consideran que es todavía factible. Concejal Álvarez, para finalizar, el día de ayer le preguntamos muy concretamente la posición del gobierno nacional con respecto a la explotación de Quimsacocha al señor gobernador Matías Abad. Él se limitó a decir que el gobierno respetará lo que sentencie la justicia con relación a la temporalidad de los efectos de la consulta. Veremos si hay retroactividad, es lo que dijo el gobernador. Quisiéramos su comentario sobre lo expresado, que implícitamente señala que hay voluntad política para que se explote. Sí, hemos conversado al respecto, pues la posición de él, como no puede ser de otra manera, es un funcionario del gobierno central. Hemos escuchado el pronunciamiento desde el propio gobierno central en su intencionalidad. Es, como usted bien acaba de comentar, son las voluntades políticas del gobierno central. También pues es claro y preciso la voluntad política no del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Cuenca, sino la voluntad de los cuencanos. La mayoría de los cuencanos, del 82%, ya tomó la decisión. Eso no está sometido a ninguna duda, y esperemos, obviamente, quisiera mantener la confianza en el sistema judicial, en donde si se señalan alguna demanda en el sentido, pues sepan reconocer lo que en la propia Constitución estipula, que el soberano, una vez que toma las decisiones de eso, es de orden absoluto. Esto ya no está en dependencia de la voluntad política del gobierno de turno, ni siquiera de la voluntad política del Consejo Cantonal. Este es orden, esto es una ley, al momento es una ley moral que se está hilvanando para que quede al menos como política pública del Cantón Cuenca. Si existen fuerzas extrañas que todavía insistirán y que no nos no nos llama la atención, porque es evidente que quienes tengan intereses, pues seguramente van a pretender agotar todo lo que esté a su alcance para alcanzar sus objetivos. Pero también, como les hemos manifestado a los ciudadanos que han indicado aquello, que también existen otro número de ciudadanos que en mayoría ya nos pronunciamos, y que habrá en el escenario que se les siga planteando, pues habrá que ir también estando pendientes para continuar con la lucha. En alguna ocasión me permití decir que incluso no podríamos descartar en un momento dado, que espero que no llegue a ser necesario, pues la propia resistencia popular como parte de esta exigencia del cumplimiento
de la voluntad y de la manifestación de lo que los cuncanos ya en su momento lo habíamos decidido. Gracias, ingeniero Álvarez, por habernos informado sobre esta sesión final en la cual han quedado en primera instancia aprobados PUCS y PDOT, así como una ordenanza relacionada con estos temas en la sesión que se dio el día de ayer en el Consejo Municipal. Habrá pronto una segunda convocatoria. Quizá si este dato nos añade, concejal, ¿para qué fecha se podría tener prevista ya la convocatoria para el tratamiento en segunda instancia? No hay una fecha precisa de indicar que los talleres que se determinaron que deban realizárselo, pues se lo ejecutará de forma inmediata, pero aspiraría que la convocatoria de segundo debate no pase más allá del mes de febrero. Habrá que ver qué tiempo toman llevar estos talleres y sobre todo afinar, como decía Rosanita, afinar la ordenanza y los instrumentos técnicos de función de que lo que en los talleres se vaya recogiendo. Espero que no se demore mucho, insisto una vez más, una aspiración personal sería de que en el mes de febrero se pueda ya hacer la convocatoria para el segundo debate. Gracias nuevamente al concejal del Cantón Cuenca, el ingeniero Omar Álvarez.